Un poco siguiendo con la línea que mencionábamos en el tercer video del módulo 2, el primer video del módulo 3 tiene relación específicamente a cuál es el lugar que ocupa la migración internacional en los principales organismos internacionales. Y con esto me refiero a el ACNUR, las Naciones Unidas en general, ACNUR, la OIT y la OIM. El tema migratorio ha estado presente en Naciones Unidas antes de que existieran Naciones Unidas. Aunque esto parezca raro, a lo que me refiero es que ya hay discusiones sobre migración internacional y migraciones de trabajadores migrantes en la OIT que existe desde 1918 en adelante. Cuando la OIT pasa a formar parte de Naciones Unidas, obviamente la OIT se dedica a los derechos de los trabajadores migrantes y ha establecido una serie de protocolos sobre cómo proteger los derechos de estos trabajadores y las diferencias que hay entre estos trabajadores y otros. En esto me refiero a temas de seguridad social, de derecho al trabajo, etc. Por otra parte, y asociado a la Convención del año 51 sobre Derechos de los Refugiados, Naciones Unidas funda o crea lo que se llama el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es hoy por hoy la principal agencia que trata con migraciones forzadas. Tenemos que entender que el refugio, en tanto tal, los campamentos refugiados como los conocemos hoy, existen desde el año 45, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El último campo de refugiados producto de la Segunda Guerra Mundial en Europa se cierra el año 1975, es decir, 30 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y algunos campos de refugiados que surgen por razones asociadas al fin de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a los que existen hoy en Israel, Palestina y en esa zona del mundo, existen desde el año 48 hasta hoy y nunca se han cerrado. Por otro lado, en el año 1949, 50 y 51, los países europeos, con el apoyo financiero y político de Estados Unidos, desarrollan lo que se va a llamar inicialmente el CIM, que es la Comisión Intergubernamental sobre Migraciones, que rápidamente pasa a llamarse el CIME, el Comité sobre Migraciones Europeas, y que más tarde se llamará la Organización Internacional sobre Migraciones. El objetivo inicial de este organismo internacional es similar al ACNUR, está relacionado con la pregunta de qué debe hacer el mundo con los desplazados internos europeos producto de la Segunda Guerra Mundial. Así, el CIME en ese tiempo, posteriormente la OIM, traslada migrantes o refugiados o desplazados desde Europa a diversos países del mundo. Chile recibe a fines de los años 40, principios de los 50, un grupo de refugiados polacos, todos de la élite, de la nobleza polaca, que llegan a sentarse a la zona de La Serena, por ejemplo. De ese grupo, un número importante al corto plazo vuelve a emigrar hacia Estados Unidos y quedan pocos, entre ellas la gran socióloga y experta en temas de pobreza, Dagmar Rasinski, es de las descendientes de ese grupo. Pero con esto ya vemos que hay un problema en el sistema internacional respecto de qué organismo debe tocar qué. Como mencionamos, sigue la definición forzada, separatista e inútil entre trabajadores migrantes, entre migrantes y refugiados, que está dada por la OIT, el ACNUR y actualmente la OIM. En los años 90, principios de los 2000, a fines de los 90, principios de los 2000, al interior de Naciones Unidas y de la OIM empieza una discusión de cómo integrar la OIM al trabajo de Naciones Unidas, lo cual termina hace aproximadamente 4 o 5 años, en la cual la OIM pasa a ser parte, como organismo asociado de Naciones Unidas, bajo el título de el organismo especializado en temas de migración, versus ACNUR, que es el organismo especializado en temas de refugio. Seguimos con esta división inútil de ambos conceptos. Aparte de esto, el tema migratorio también está presente en Naciones Unidas en áreas de no discriminación, en menor medida en el foro
en lo que es el UNFPA, que es el Fondo de Población para Actividades de Población, en el área de desarrollo social de Naciones Unidas, particularmente en la Oficina de Temas de Población, que es la que produce las estadísticas, o la que compila y produce las estadísticas sobre migración a nivel mundial, entre otras pequeñas áreas. Como vemos, el tema migratorio, el tema refugio, el tema de migraciones forzadas atraviesa Naciones Unidas y está presente también en algunos organismos regionales, como los que voy a mencionar en el próximo video.